tal, amigos y amigas? Aquí comienza las transmisiones de su canal favorito, Hablando Derecho, tu conexión al mundo de la JUS. El día de hoy se dará continuidad a un nuevo tema vinculado obviamente a nuestro entorno laboral, específicamente al colectivo, para lo cual los puntos focales que arrancaremos este día son: 1. Relaciones colectivas de trabajo. 2. Contrato colectivo de trabajo y contrato ley. 3. Reglamento interior de trabajo. 4. Modificación, suspensión y terminación colectiva de trabajo. 5. Huelga, definición, objetivos, clases y procedimiento. Es un placer presentar a las ponentes que estarán con nosotros el día de hoy. ¿Cómo están? Bienvenidas a todas. Muy buenos días. Les saluda su servidora Alixel Figueroa León. Y pues bueno, arrancando con el cuarto episodio de este programa totalmente online. No se vayan. Esto es Hablando Derecho. No se les olvide ayudarnos con un like. Y si aún no te has suscrito, te invito a suscribirte al canal. Ponte cómodo y acompáñanos. En esta ocasión, el programa titulado Colectivo o no. Tengo el gran honor de presentar como invitada a la licenciada en Derecho, María. Seas bienvenida. Buen día. Es un gusto poder estar presente en este programa, esperando que la información que les proporcione sea de su agrado, así como de aportar a tener más conocimiento acerca de los temas. Muchas gracias a usted, licenciada, por brindarnos de su tiempo. De igual manera, contamos con la presencia de la licenciada en Administración, Diana. De igual manera me siento muy emocionada de transmitir e interactuar con ustedes y con los oyentes que nos acompañan el día de hoy. Para este nuevo programa tenemos como fin brindar un enfoque general de lo que es un contrato colectivo de trabajo. Como es de saberse, este contrato es el que se celebra entre el sindicato y el patrón, o viceversa, con el propósito de regular las relaciones de trabajo, en el sentido de favorecer a las necesidades de las partes. Tienes toda la razón, pero para ello partiremos de qué tratan dichas relaciones colectivas, y es que entre los sujetos de esta relación se encuentran las coaliciones, los sindicatos, las federaciones y las confederaciones. El primer sujeto es un concepto que adquiere significado especial al tratar de temas de derecho colectivo. Es la figura que se encuentra consagrada en el artículo 355 de la Ley Federal del Trabajo, que a la letra dice que la coalición es el acuerdo temporal de un grupo de trabajadores o de patrones para la defensa de sus intereses comunes. Meramente hablar del derecho colectivo, el trabajo, es referirnos a las normas jurídicas que nos regulan las relaciones con nuestro patrón, notando que no son de modo individual, sino en atención a los intereses comunes a todos nosotros. Considero que así se convierte en un correctivo de la situación de inferioridad del trabajo frente al patrón, buscando conseguir el equilibrio al colocar a los trabajadores ante el patrón o patrones en igualdad para el acuerdo de las condiciones. Además, propicia la solución de los conflictos de intereses colectivos de manera pacífica para la obtención de un estado de armonía. Y si vemos a la coalición como sujeto, pues quiere decir que acepta la presencia de una fuente de derecho aún más importante, porque nuestra ley nos la ofrece junto con los convenios colectivos del trabajo, consagrándose una garantía de la libertad, razón por la que en México existe una regulación específica para la conformación de sindicatos y la formalización de los contratos colectivos, o en su caso los convenios.
La constitución política de nuestro país adquiere en consecuencia un significado mayor, toda vez que se encuentra vigente con anterioridad a los documentos arriba citados. Acoge en su artículo 123, fracción 16, el derecho de obreros y patrones a coaligarse en defensa de sus respectivos intereses, formando para ellos sindicatos, asociaciones profesionales, etc. La ley reglamentaria de la anterior disposición señala en su artículo 356 que sindicato es la asociación de trabajadores o patrones constituida para el estudio, mejoramiento y defensa de sus respectivos intereses. Puede decirse que el sindicato es la expresión organizada más pura de la clase obrera, porque pueden ser de trabajadores y patrones. Es importante señalar que pueden constituirse para la defensa de sus intereses. Por otro lado, la coalición no debe de entenderse como sinónimo de sindicato. Muchas de las veces confundimos o desconocemos de qué tratan realmente, ya que una de las diferencias principales entre la coalición de los trabajadores o de patrones y el sindicato de trabajadores o patrones es de carácter temporal de la primera. Claro que existen otras diferencias. Por ejemplo, el sindicato tiene por objeto el estudio, mejoramiento y defensa de los intereses de los trabajadores. Inclusive, la coalición de trabajadores no requiere registro ante autoridad alguna para ejercitar sus derechos, a diferencia de los sindicatos que sí lo demandan. Los sindicatos de trabajadores pueden ser gremiales, los formados por trabajadores de una misma profesión, oficio y especialidad de empresa, los formados por trabajadores que presten sus servicios en una misma empresa, industriales, los formados por trabajadores que presten sus servicios en dos o más empresas de la misma rama industrial, nacionales de industria, los formados por trabajadores que presten sus servicios en una o varias empresas de la misma rama industrial, instaladas en dos o más entidades federativas y de oficios varios, los formados por trabajadores de diversas profesiones. Estos sindicatos solo podrán constituirse cuando en el municipio del que se trate el número de trabajadores de una misma profesión será menor de 20. Por otra parte, los sindicatos de patrones podrán ser los formados por patrones de una o varias ramas de actividades y nacionales los formados por patrones de una o varias ramas de actividades de distintas entidades federativas. Antes me cuestionaba si los sindicatos pueden formar federaciones y confederaciones. Ahora tengo entendido que una federación es una unión de sindicatos, en tanto que la confederación es una unión de federaciones y sindicatos, particularmente de sindicatos nacionales. Los sindicatos en México se constituyen con 20 trabajadores en servicio activo o con 3 patrones, por lo menos. Una vez constituido el sindicato, deberá registrarse ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, en los casos de competencia federal y en las juntas de conciliación y arbitraje, en los de competencia local. Para llevar a cabo el registro, deberán presentar por duplicado una copia autorizada del acta de asamblea constitutiva, una lista del número, nombre y domicilio de sus miembros y con el nombre y domicilio de los patrones, empresas o establecimientos en los que se prestan los servicios, copia autorizada de los estatutos, copia autorizada del acta de asamblea en que se hubiere elegido la directiva. En el caso de los documentos que requieren de autorización, esta deberá realizarla el secretario general, el de organización y el de actos. Nuestra ley nos dice claramente que se necesita para que se formen los sindicatos, además de que para formar un sindicato no requiere cumplir con requisito alguno, porque si nos percatamos en el artículo 357 de nuestra ley, nos concierne como trabajadores y los patrones el derecho de constituir sindicatos, sin necesidad de autorización previa, pero aquí es donde pienso que es conveniente registrarlo, pues si se requiere de su correspondiente registro ante las autoridades laborales. En consecuencia, parece un tanto inadecuado que se disponga que no es necesaria autorización previa para constituirlo, pues en todo caso no podría funcionar si no se cuenta con el registro correspondiente, ¿no creen?
Opino lo mismo, licenciada, porque considero que el sindicato es el titular del derecho para la celebración del contrato colectivo de trabajo, así como su revisión. Por ello, si les parece, menciónese de qué nos hablan dichos contratos. Este contrato colectivo es el convenio celebrado entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios patrones o uno o varios sindicatos de patrones, con objeto de establecer las condiciones según las cuales debe prestarse el trabajo en una o más empresas o establecimientos. Podemos observar que en cualquiera de los casos en que se celebra el contrato, lo importante es destacar que es una forma que manifiesta la unión de trabajadores con el fin de luchar y defender sus intereses. Los beneficios obtenidos con motivo de la firma del contrato colectivo de trabajo entre trabajadores y patrones no solo son aplicables a los trabajadores del sindicato que hubiera firmado dicho contrato, sino que se hará extensivo a todos los trabajadores de la empresa. Por ejemplo, si una empresa tiene 150 trabajadores, de los cuales 120 integran un sindicato, obviamente el contrato colectivo de trabajo se firmará entre el sindicato y el patrón, en donde los trabajadores del mencionado sindicato logran mayores prestaciones y beneficios. Pero, ¿qué sucede con los 30 trabajadores restantes no sindicalizados? En este caso, los trabajadores no sindicalizados gozarán de los beneficios logrados por el sindicato, es decir, se hacen extensivos a todos los trabajadores aunque no formen parte del sindicato, incluso a quienes son trabajadores de confianza. Suena muy benefactora este contrato para todos como trabajadores, pero por lógica, este igual debe cumplir con requisitos para que se celebre por escrito y por triplicado, bajo pena de nulidad, lo que significa que si no se realiza así, será nulo. Totalmente, porque este puede ser nulo si en el contrato colectivo se omite estipular la jornada de trabajo, los días de descanso o vacaciones. Si se omite estipular el salario, el contrato no producirá efecto alguno. En cualquier caso, el contrato solo podrá establecer condiciones superiores a las establecidas en la ley para los trabajadores y nunca inferiores. Igual no se preocupen, dado que contamos con otro tipo de contrato, la de la ley, pues es el convenio celebrado entre uno o varios sindicatos de trabajadores y varios patrones, o uno o varios sindicatos de patrones, con el objeto de establecer las condiciones según las cuales debe prestarse el trabajo en una rama determinada de la industria y declarado obligatorio en una o varias entidades federativas, en una o varias zonas económicas que abarquen una o más de dichas entidades o en todo el territorio nacional. Podemos observar que el contrato ley tiene por objeto fijar las condiciones laborales en una rama determinada de la industria, a diferencia del contrato colectivo de trabajo que se considera como contrato de empresa. Aunque en realidad se ha criticado este contrato porque no es contrato ni es ley, probablemente suene confuso, pero pongamos de ejemplo que la industria textil del ramo de fibras duras cuenta con diversos patrones, ¿no? Es decir, existe un número indeterminado de empresas que se dedican a la fabricación de esos textiles, las cuales contratan numerosos trabajadores. Es el caso que si un grupo de sindicatos celebra el contrato ley con un grupo de patrones, dicho contrato será aplicable a todos los trabajadores de esa rama industrial, aunque no todos estén de acuerdo a las condiciones laborales. Esto puede resultar una desventaja, ya que siempre existirán patrones, trabajadores o incluso sindicatos que no estén de acuerdo con la forma y términos en que se ha convenido la prestación del trabajo. No obstante, deben acatar el contrato ley, lo que significa que los sindicatos pierden autonomía para la celebración de sus propios contratos de trabajo, ya sea colectivos o individuales, pues deben observar el contrato ley aún en contra de su voluntad. No entiendo, por esto se dice que para algunos el contrato ley no es un contrato, pues entendemos que un requisito de todo contrato
es la manifestación de la voluntad de quienes lo celebran. De lo contrario, ¿cómo pueden celebrar un contrato, un sindicato de trabajadores y patrones cuando ninguno de los dos está de acuerdo en sus cláusulas? Tampoco puede decirse ley, porque sabemos que toda ley debe ser emanada del poder legislativo, ya sea local o federal. De no considerarlo así, estaríamos otorgándole facultades legislativas a grupos de patrones o trabajadores para la creación de leyes. Así están las cosas en nuestro país, y es sorprendente porque aún con todo aquello es notorio que pueden solicitar la celebración de contrato ley los sindicatos que representen cuando menos las 2/3 partes de los trabajadores sindicalizados de la misma rama industrial en una o varias entidades federativas o en una o varias zonas económicas, las cuales podrán abarcar una o más entidades federativas o todo el territorio nacional. Hablemos sobre el Reglamento Interior de Trabajo, pues como bien sabemos, son normas que se deben seguir dentro de una organización para mejorar el ambiente laboral. ¿No es así? El Reglamento Interior de Trabajo se define como el conjunto de disposiciones obligatorias para los trabajadores y patrones en el desarrollo de los trabajos en una empresa o establecimiento. No son materia de reglamento las normas de orden técnico y administrativo que formulen directamente las empresas para la ejecución de los trabajos. Básicamente, son normas o reglas obligatorias que deben seguir los trabajadores dentro de una empresa u organización para tener un buen desarrollo de las labores diarias. Es necesario recalcar que al ser un reglamento interno, la validez de este solo será cuando se encuentren dentro de la identidad. Estas reglas son elaboradas para regular el funcionamiento del lugar de trabajo y están plasmadas en un documento que se debe dar a conocer a los empleados y estos pueden cumplir con lo impuesto en dicho reglamento. Es importante saber que para que exista un reglamento debe haber una escala jerárquica y con autoridad, con la potestad de haber cumplir las normas establecidas. Es decir, alguna persona que tiene poder dentro de la empresa debe verificar que estas normas se cumplan al pie de la letra y de esta manera mantener un entorno laboral adecuado. El reglamento de trabajo es para mejorar la empresa de una manera adecuada, para que el cliente o consumidor no tenga la desventaja en la compra de un bien o un servicio. Y el reglamento es como una advertencia al patrón o al empleado en caso de que haya una conducta negativa. Puede aumentar sus actas administrativas de un individuo y tenga la posibilidad de despedir o suspender al empleado o al patrón por actos en contra del reglamento de trabajo. Lo digo porque estoy de acuerdo con que el reglamento es una advertencia, pues si no se cumplen las reglas impuestas, pues se deriva una consecuencia que tal vez llegue al grado de despedir o suspender a quien no respetó las reglas. Pero bueno, ¿qué es lo que contiene este conjunto de normativas? Lo que debe contener el reglamento es horas de entrada y salidas de los trabajadores, tiempo destinado para las comidas y periodos de reposo durante la jornada, lugar y momento en que deben comenzar y terminar las jornadas de trabajo, días y horas fijados para hacer la limpieza de los establecimientos, maquinaria, aparatos y útiles de trabajo, días y lugares de pago, normas para el uso de los asientos o sillas, normas para prevenir los riesgos de trabajo e instrucciones para prestar los primeros auxilios, labores insalubres y peligrosas que no deban desempeñar los menores y la protección que deben tener las trabajadoras embarazadas. Tiempo y forma en que los trabajadores deben someterse a los exámenes médicos previos o periódicos y las medidas profilácticas que dicten las autoridades, permisos y licencias, disposiciones disciplinarias y procedimientos para su aplicación. La suspensión en el trabajo como medida disciplinaria no podrá exceder de 8 días. El trabajador tendrá derecho a ser oído antes de que se aplique la sanción.
y además las normas necesarias y convenientes de acuerdo con la naturaleza de cada empresa o establecimiento, para conseguir la mayor seguridad y regularidad en el desarrollo del trabajo. Siempre he considerado que lo que se estipula en los reglamentos debe ser claro y preciso, pues de esta forma se evitará los malentendidos y que existan problemas posteriormente. Si nos damos cuenta, las normas que deben contener los reglamentos de la empresa buscan prevenir accidentes, mantener la seguridad y protección de los empleados. También son para cuidar los materiales, maquinaria y todo aquel bien inmueble que está en la organización. La existencia del reglamento de trabajo no concede derechos y obligaciones para trabajadores ni para patrones, simplemente se encarga de detallar la forma en que se cumplirán estos derechos y obligaciones consignadas en ley o contrato. Por eso, todo lo que debe contener el conjunto de normativas es simplemente para mejorar el desarrollo de las actividades que se realizan en la empresa y que para ambas partes sea satisfactorio. Pero bueno, para aquel que falte el reglamento no todo es bueno, pues quien incumpla alguna norma va a recibir una sanción. Pues si recordamos un poco, cuando estábamos en la escuela nos daban un reglamento y si no cumplíamos con algo nos daban una sanción o nos suspendían unos días. O bueno, también nuestros padres nos ponen o ponían reglas y cuando no cumplían con ellas, en mi caso, me castigaban y mis padres me decían que el castigo era para que aprendiera y no volviera a hacer lo mismo. Y bueno, si pongo esto como ejemplo es porque en una empresa al no cumplir las normas también recibirás una sanción que podrá ser una suspensión menor a 8 días y considero que es para evitar que se vuelva a repetir el incumplimiento de las normativas. Como bien se ha mencionado, el reglamento es un conjunto de normas, pero tengo entendido que estas son acordadas entre los trabajadores y los patrones. ¿Estoy en lo correcto? ¿O quién se encarga de la formulación de este? Así es, en el artículo 424 de la Ley Federal del Trabajo nos dice que se formulará por una comisión mixta de representantes de los trabajadores y del patrón. Si las partes se ponen de acuerdo, cualquiera de ellas dentro de los 8 días siguientes a su firma, lo depositará ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. No producirán ningún efecto legal las disposiciones contrarias a esta ley, a sus reglamentos y a los contratos colectivos y contratos ley, y a los trabajadores o el patrón en cualquier tiempo. Podrá solicitar de los tribunales federales se subsanen las omisiones del reglamento o se revisen las disposiciones contrarias a esta ley y demás normas del trabajo, de conformidad con las disposiciones contenidas en el procedimiento especial colectivo establecido en el artículo 897 y subsecuentes de esta ley. Sé que en algún momento nosotros hemos trabajado o simplemente entrado a un establecimiento y nos dan los reglamentos o lo vemos que están en algún punto de la empresa y personalmente siempre tenía la idea de que los jefes eran quienes establecían todas aquellas normas que se tenían que respetar, pero miren, en la Ley Federal de Trabajo nos indica que no son solo los patrones elaboran estas reglas y desde mi punto de vista es muy agradable que el reglamento sea formulado por los representantes del trabajador y del patrón, pues están considerando a ambas partes para tener un buen funcionamiento de la empresa y así se elaboran las normas que protejan y cuidan el bienestar de todos los involucrados del establecimiento, de igual para que se puedan cumplir todas las obligaciones y derechos involucrados. Al estar de acuerdo ambas partes con el reglamento que se ha elaborado, se depositará ante el Centro Federal de Coalición y Registro Laboral y también creo que si ambas partes están de acuerdo con aquel conjunto de normativas, pues tienen la responsabilidad de respetar cada una de las normas y tener un buen entorno laboral, pues fueron ellos los que postularon el reglamento. Es cierto, si ambas partes están de acuerdo con el reglamento interno de trabajo, pues ambas partes deben respetar aquellas normativas. Y bueno, quisiera preguntar ¿qué procede después de que el reglamento es depositado ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral? Bueno, pues aquí empieza a surtir efectos a partir de la fecha de su depósito y obliga al patrón a imprimirlo y repartirlo entre los trabajadores, así como fijarlo en lugares visibles dentro de la empresa o establecimiento.
Para ser concisa, una obligación del patrón es proporcionar a los trabajadores el reglamento, así como colocar dicho reglamento en lugares donde siempre sea visible, con el fin de que siempre se tenga presente cuáles son aquellas normas que se deben seguir, para evitar incidentes o perjudicarse a uno mismo como a los demás. Por ejemplo, como bien se mencionó hace algunos momentos, cuando se hablaba de aquello que debe contener este reglamento, se deben poner las normas para prevenir los riesgos de trabajo, así como brindar primeros auxilios. Si no se proporciona esta información, existirían muchos accidentes, pues los empleados no sabrían qué está prohibido y qué provoca estos riesgos, pues al no tener noción de esto, se realizan actividades sin saber las consecuencias. Y bueno, el reglamento nos es útil y sirve como apoyo para poder tener precaución y mantener actividades seguras, aunque a veces no falta aquel individuo que se salta el reglamento y perjudica el ambiente laboral. Ahora, considero importante abordar el punto de modificación, suspensión y terminación colectiva de trabajo. Empecemos por la modificación. ¿Qué me pueden decir al respecto? Es un derecho de nuestra legislación laboral conceder tanto a trabajadores como a patrones y tendrán la obligación de solicitar la modificación colectiva de las condiciones de trabajo ante las juntas de coalición y arbitraje, siempre y cuando exista un contrato colectivo que rija las relaciones de trabajo. Si nos enfocamos solo en la palabra modificación, pues entendemos como cambiar, mover o corregir algunos aspectos o características de algo, y la modificación de las relaciones de trabajo se entiende como la serie de pasos por las cuales el sindicato de patrones o trabajadores puede acudir a la Junta de Coalición y Arbitraje para cambiar ciertos aspectos dentro del contrato colectivo de trabajo o contrato ley, por si algo estipulado en dicho contrato no se puede cumplir colectivamente, o por si algo está mal o alguna de las partes no está de acuerdo con lo impuesto en el contrato, aunque es indispensable mencionar que estas modificaciones simplemente pueden surgir si existe un contrato colectivo o contrato ley y simplemente durante la vigencia del contrato. Supongo que la modificación debe tener un procedimiento, ¿cierto? Para las modificaciones colectivas de trabajo, se deberá plantear un procedimiento mediante demanda por escrito a la que se deberá acompañar los documentos que atiendan a comprobar la situación económica de la empresa y la necesidad de las medidas solicitadas. Como bien sabemos, siempre que modificamos algo lleva un proceso y en este caso, para lograr una modificación en las condiciones de trabajo contenidas en los contratos colectivos, la ley prevé un procedimiento denominado de los conflictos colectivos de naturaleza económica. Este procedimiento se realiza por medio de una demanda escrita, y la cual se deben adjuntar aquellos documentos que sean evidencias y muestren la situación económica por la que está pasando la empresa y por consiguiente argumente aquel desajuste de carácter económico que es necesario corregir. El objeto de la modificación colectiva de trabajo es adecuar aquellas condiciones a las circunstancias de la vida económica de la empresa. Claro está que las condiciones están en constante cambio, por lo tanto, también cambian las condiciones en que se prestan el servicio, de tal manera que resulta adecuado para los patrones y los trabajadores. Por esta razón, considero que las modificaciones son una parte fundamental en las relaciones colectivas, pues corrige aquello que llegue a afectar a un involucrado. Es necesario hablar sobre la suspensión colectiva de trabajo, ya que muchas veces la confundimos con la suspensión individual, pero ¿me podrían explicar cuál es la diferencia? El concepto de suspensión colectiva se refiere a la inhabilitación temporal de todas las relaciones de trabajo dentro de un sector laboral, empresa o establecimiento. A diferencia de la suspensión individual, en la colectiva es necesaria la aprobación de la Junta de Coalición y Arbitraje, que corresponda mientras entran en operación los tribunales laborales, para que, previo procedimiento especial de los conflictos colectivos, se pronuncie sobre la aprobación o no de la suspensión. ¿Qué quiero decir con esto?
Bueno, como bien sabemos, la suspensión individual de trabajo es cuando se obtienen las obligaciones del trabajador y del patrón, es decir, el empleado no presta sus servicios y el patrón no paga los salarios correspondientes, pero en este caso no interviene alguna autoridad. Sin embargo, en la suspensión colectiva se pausan estas obligaciones, pero se necesita forzosamente la aprobación de la Junta de Coalición y Arbitraje para que se pueda efectuar la suspensión. Por ejemplo, el patrón no puede decir que se interrumpen las actividades de manera colectiva así como así. Primero se dará a conocer cuáles son las causas por las que se quieren suspender las labores a la autoridad correspondiente y entonces ésta analizará aquellos motivos y tomará un veredicto si es que sí van a pausar las labores, y es cuando se procede a la respectiva suspensión, pero en caso contrario se tendrá que seguir laborando, pues quien autoriza la suspensión colectiva de trabajo es la Junta de Coalición y Arbitraje. Tengo entendido que para efecto de la suspensión, la Junta de Conciliación y Arbitraje fijará la indemnización que deba pagarse a los trabajadores, considerando el tiempo probable de suspensión de los trabajos, la posibilidad de que encuentren nueva ocupación sin que pueda exceder del importe de un mes de salario. En este sentido, los trabajadores o el sindicato podrán solicitar periódicamente cada 6 meses de la Junta de Conciliación y Arbitraje que verifique si subsisten las causas que dieron origen a la suspensión. Si la Junta determina que no subsisten dichas causas, fijará un término no mayor de 30 días para la reanudación de los trabajos, aunque en cierto modo desconozco cuáles serían las causas por las que se tendrían que suspender las actividades laborales de manera colectiva. Pues verás, son causas de suspensión temporal de las relaciones de trabajo en una empresa o establecimiento, la fuerza mayor o el caso fortuito no imputable al patrón, o su incapacidad física o mental o su muerte, que produzca como consecuencia necesaria, inmediata y directa la suspensión de los trabajos, la falta de materia prima no imputable al patrón, el exceso de producción con relación a sus condiciones económicas y a las circunstancias del mercado, la inconstabilidad, de naturaleza temporal, notoria y manifiesta de la explotación, la falta de fondos y la imposibilidad de obtenerlos para la prosecución normal de los trabajos, si se comprueba plenamente por el patrón, y a falta de administración por parte del Estado de las cantidades que se hayan obligado a entregar a las empresas, con las que hubiese contratado trabajos o servicios, siempre que aquellas sean indispensables. Además, la suspensión de labores o trabajos que declare la autoridad sanitaria competente en los casos de contingencia sanitaria. Considero que son muy claras las causas de la suspensión de trabajo, pero para entender un poco mejor explicaré brevemente algunas de ellas. Cuando se suspenden por los efectos de fuerza mayor se trata de eventos ajenos al patrón, circunstancias o hechos en los que no interviene el patrón, por ejemplo, por alguna incapacidad física o mental, o bueno, en otros casos su muerte. En estos casos es necesario la pausa de labores, también cuando se trata por falta de materia prima que se da por las sequías, malas cosechas, problemas aduanales o cualquier otra causa que impida la adquisición de la materia prima para seguir con la producción. La causa por el exceso de producción con relación a sus condiciones económicas y a las circunstancias del mercado. En este caso es lo contrario al anterior, pues en ocasiones existen excesos de producción del producto. La incostabilidad se puede definir a problemas financieros que se pudieran presentar y no permitir realizar el proyecto. Si la causa es por la falta de administración por parte del Estado, se refiere a las empresas que tienen contratos de prestación de servicios con organismos del Estado. En muchos casos, las empresas dependen mayormente de los ingresos que brindan los contratos con las instituciones gubernamentales. Sin embargo, al no recibir dicho ingreso, no les es posible realizar el pago de nómina o gastos de operación, y
Y bueno, si la autoridad sanitaria declara que es necesaria la suspensión por alguna enfermedad o por algún riesgo que ponga en peligro a las personas que estén laborando en la empresa, se tendrán que suspender las actividades laborales. Me puse a pensar y considero que la suspensión de trabajo puede afectar de manera considerable a toda una empresa, o por lo menos a una parte de ella, pero por lo que tengo entendido, sé que suspenden a los empleados que tienen menor antigüedad en el establecimiento. Es de suma importancia decir que una obligación del patrón es anunciar con toda oportunidad la fecha de reanudación de los trabajos, dará aviso al sindicato y llamará por los medios que sean adecuados. A juicio del tribunal, a los trabajadores que prestan sus servicios en la empresa cuando la suspensión fue decretada, y estará obligado a reponerlos en los puestos que ocupaban con anterioridad, siempre que se presenten dentro del plazo que fije el mismo patrón, que no podrá ser menor de 30 días, contando desde la fecha del último llamamiento. Si el patrón no cumple las obligaciones consignadas, los trabajadores podrían ejercitar las acciones necesarias para su beneficio. Primero que nada, corresponde tocar la terminación de la relación colectiva de trabajo. Es, tal y como el significado de la palabra lo indica, la extinción de la misma relación, de la cual no hay forma de que se regrese al estado en que se encontraba, y que, a diferencia de la suspensión, ésta concluye definitivamente con la relación. La terminación colectiva de las relaciones de trabajo, como consecuencia del cierre de las empresas o establecimientos, o de la reducción definitiva de sus trabajos, está estipulada en los artículos 433 y siguientes de la Ley Federal del Trabajo. Hay una gran diferencia entre la suspensión y terminación colectiva de trabajo. En este caso, la terminación es el fin de toda relación laboral. Ya no habrá manera de que se vuelva a regresar a laborar en la empresa o establecimiento, por cuestiones que más adelante hablaremos. Pero poniendo un ejemplo, supongamos que en nuestra empresa el patrón sufre un accidente y como consecuencia de este suceso, el jefe queda en coma. Entonces, los familiares del patrón deciden cerrar definitivamente la empresa, y para esto se debe presentar una sentencia que declare que el patrón ya no puede hacerse responsable de seguir con las funciones de la empresa. Dado esto, todos aquellos empleados involucrados con la empresa pierden su trabajo y no habrá manera de que en algún momento se presenten nuevamente a reanudar las actividades laborales. Entonces, podemos decir que la terminación es el fin definitivo de las relaciones laborales por causas realmente graves que impiden continuar. Ya que se ha mencionado que nos hablaran los motivos por los que se da fin a la relación colectiva, dígame, ¿cuáles son estas? Estas causas son por la fuerza mayor o el caso fortuito no imputable al patrón, o su incapacidad física o mental o su muerte, que produzca como consecuencia necesaria, inmediata y directa la terminación de los trabajos. Hago un paréntesis para decir que se refiere al ejemplo antes mencionado, la inconstabilidad notoria y manifiesta de la explotación, el agotamiento de la materia, objeto de una industria extractiva. Y otra causa es el concurso o la quiebra legalmente declarado, si la autoridad competente o los acreedores resuelven el cierre definitivo de la empresa o reducción definitiva de sus trabajos. En estos casos, los trabajadores tendrán derecho a una indemnización de 3 meses de salario y al recibir la prima de antigüedad. En mi opinión, cuando surge la terminación de las relaciones de trabajo, los más afectados son los empleados, pues ellos estaban sujetos a un sueldo y por cuestiones muy graves y necesarias se quedan sin empleo, sin tener la oportunidad de regresar en un tiempo a su trabajo. Aunque los trabajadores tienen derecho a una indemnización que corresponde a 3 meses de salario y a la prima de antigüedad, eso no les va a durar mucho. Es adecuado que se les otorgue a todos los afectados esta indemnización, pero sigo pensando en que los más afectados son todos aquellos desempleados,
pero bueno, sería bueno comprobar que se hagan adecuadamente todos los cálculos de la indemnización correspondiente, porque muchas veces no se les da lo que debe ser y engañan a los empleados con solo una parte de lo que les corresponde. Así que es muy importante estar informados y hacer valer nuestros derechos en estos casos para que nadie salga perjudicado. Agradezco mucho que hayan tocado el tema de la modificación, suspensión y terminación colectiva de trabajo. Pero para ser más concisos con la programación, ¿realmente qué pasa con las huelgas? En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 123, señala que las huelgas y los paros son un derecho tanto de los obreros como de los patronos, pero su reglamentación y mecanismos de negociación se encuentran en la Ley Federal del Trabajo. Y es que de acuerdo a lo que nos estipula la Ley Federal del Trabajo en su artículo 440, define huelga como la suspensión temporal del trabajo llevada a cabo por una coalición de trabajadores. Lo cierto es que la huelga es un derecho reconocido a nivel internacional, de manera que, según la ley, los trabajadores de cada lugar tienen el derecho de realizar las huelgas y defender sus ideas e intereses. Esto significa que es el mero acto de suspensión de actividades. Esto puede ser en una empresa o varios de sus establecimientos por un periodo de tiempo limitado. Deben de realizar una coalición de trabajadores que la ley marca como sindicatos de trabajadores. El sindicato es una coalición o unión permanente de trabajadores para lograr un fin común, que es el mejoramiento y defensa de sus respectivos intereses. Pongamos un ejemplo. Si los trabajadores de una empresa de transporte público convocan una huelga, es decir, dejan de trabajar durante un día, esto afectará en primer lugar a los empresarios, ya que no podrán ejercer su poder para ir en contra de la huelga. Afectará a su vez el salario y el contrato de los trabajadores y por último a la economía del país, ya que al existir una parada del servicio por la huelga, los ingresos recaudados por esa empresa de transporte público serán menores durante el tiempo que dure la huelga. Además, habrá un perjuicio a las personas que deberían haber utilizado ese servicio de transporte y a sus respectivas empresas. Dicho así, la huelga laboral es un derecho fundamental para los trabajadores. Sirve para expresar el descontento con algunas cuestiones laborales. El sindicato pugna por ejercer mayor participación no solo en la mesa de negociaciones, sino también por el procedimiento de quejas y por medio de prestaciones ejercidas en el trabajo en forma de huelgas. La huelga es la negativa de los empleados a trabajar hasta que la empresa responda a sus demandas. Desde mi punto de vista, una huelga laboral viene siendo la forma de manifestar un conflicto o desacuerdo cuando interrumpen el trabajo, con el fin de defender los intereses profesionales de los trabajadores y lograr mejores condiciones laborales y sociales. Por tanto, las personas que deciden manifestarse en una huelga quieren expresar un conflicto colectivo, laboral, y por ello quieren ejercer presión social acerca de alguna cuestión determinada y defender sus intereses. Si el colectivo de personas llega a una huelga laboral, es porque antes habrá agotado todas las opciones de negociación con la empresa. Por otro lado, es importante que se llegue a una negociación colectiva, porque esta presenta ventajas tanto para los trabajadores como para los patrones. En el caso de los trabajadores, la negociación colectiva asegura salarios y condiciones de trabajos adecuadas, pues no otorga una sola voz, lo que nos beneficia más que cuando la relación de trabajo se refiere a un solo individuo. También permite influir decisiones de carácter personal y conseguir una distribución equitativa de los beneficios que conlleva el progreso. En el caso de los patrones, como es un elemento que contribuye a mantener la paz social, favorece la estabilidad de las relaciones laborales que pueden verse perturbadas por tensiones no resueltas en el entorno laboral. Inclusive la economía de nuestro país, o llámese en cualquier parte del mundo en que se desarrolle la huelga, también se verá afectada, ya que se reducirá la producción y los servicios públicos en el país durante el tiempo de duración de esta manifestación. Y esto supone
supondrá grandes pérdidas económicas. Pero, ¿qué otras consecuencias tiene la huelga? Como verás, la huelga, al ser un derecho de los trabajadores, en ningún caso estos podrán ser despedidos o sancionados por la empresa. No obstante, si los contratos de los trabajadores que acudan a la huelga se considerarán en suspenso y por consiguiente el trabajador no tendrá derecho a ninguna prestación salarial durante el tiempo que esté de huelga. Además, los empresarios no podrán tomar ninguna decisión o medida que vaya en contra del derecho de huelga. Mientras el trabajador esté manifestándose en una huelga, seguirá estando de alta en la seguridad social, aunque se encontrará en situación especial, se encontrará en suspensión, por lo que no cobrará su salario. Las personas que no acudan a la huelga no se verán afectados por estas consecuencias y por lo tanto su contrato laboral continúa en vigor. Realmente sí causa en muchas ocasiones la duda de qué pasa con los trabajadores que no son parte de la huelga, aunque evidentemente no tendría que existir consecuencias. Y pasando a otro punto, ¿cuáles serían los objetivos por que se lleve a cabo este derecho? Sin embargo, para organizar una huelga y que exista legalmente, se deben reunir ciertos requisitos. Nuestra Ley Federal del Trabajo, en su artículo 450, indica que, para llevar a cabo una huelga, esta deberá conseguir el equilibrio entre los factores de la producción, armonizando los intereses del capital y el trabajo. De acuerdo con mi criterio, puedo afirmar que en principio pudiera pensarse que los objetivos de la huelga señalados por el artículo tan solo son palabrerías, mas su trascendencia en la autorización y existencia de los sindicatos evidencian que son limitativos. El requisito de fondo, que es al que me he referido, así como los objetivos restantes de la huelga, constituyen los motivos más frecuentes para que las autoridades laborales impidan la formación de los sindicatos democráticos y nieguen a capricho los registros. Constituyen, por lo mismo, la causa más favorecida con la que cuentan las juntas para negarse a otorgar la personalidad jurídica del sindicato y conferir al registro efectos constitutivos. Además, puedo decirles que cuando las huelgas las llevan a cabo trabajadores y trabajadoras de sectores cuya paralización repercute en la vida cotidiana del resto de la ciudadanía, suelen ser presentadas por los medios de comunicación como algo negativo, encontrándonos titulares en los que se criminaliza el hecho del paro en sí, pero sin reflexionar sobre la realidad laboral que ha llevado a esas personas a declararse en huelga. Otros objetivos que rescatamos de la ley son exigir la firma o, en su caso, la revisión o cumplimiento del contrato colectivo de trabajo o del contrato ley. Otro objetivo consiste en requerir a la empresa la observancia de las normas atinentes a la participación de utilidades. Un objetivo importante y sugerente de la huelga es apoyar otro movimiento uralguístico realizado conforme a los términos de la ley y que, como ya lo he señalado, se conoce en la dogmática como huelga solidaria o por simpatía. Finalmente, otro objetivo específico reconocido por el legislador es exigir la revisión anual de los salarios en los contratos colectivos de trabajo o, en su caso, del contrato ley. Considero que sí es nuestro deber verificar qué firmamos nosotros como trabajadores y corroborar que si estamos en un contrato colectivo o no. También considero que es absurdo el intentar impedir que sean los trabajadores quienes determinen en qué casos y bajo qué condiciones se ha alterado en su perjuicio el equilibrio económico de la empresa, o bueno, que de alguna manera se lleve a cabo la huelga, aún más si se dice que es un derecho. Pero me sigo cuestionando si en verdad la huelga habilita a los trabajadores para decidir cuándo y en qué condiciones han de presionar a las empresas y al Estado para conseguir sus pretensiones y restablecer el equilibrio que consideran alterado en su perjuicio. Yo pienso
que mi interrogación la siento respondida al estar viendo la otra cara de la moneda. Muchas de las veces convocarse a una huelga resulta muy perjudicado para nosotros como trabajadores, pero quienes se enfrentan ellos sí son verdaderamente valientes al enfrentarse sabiendo que la ley nos dictamina con puras palabras muertas. Tienes razón, México tiene una larga historia si de huelgas hablamos. Basta recordar la época porfiriana, en la que hubo huelgas históricas, como la de Cananea o las huelgas universitarias de 1929 y 1999. Las huelgas se clasifican dentro de la Ley Federal del Trabajo en existentes, inexistentes, lícitas, ilícitas, justificadas y por solidaridad. La primera clase, el artículo 444 de la Ley Federal del Trabajo, dispone que la huelga legalmente existente es la que satisface los requisitos del artículo 451 y persigue los objetivos señalados en el artículo 450. Cueva la define, por su parte, como la suspensión de labores efectuada por las mayorías obreras, previa observancia de las formalidades legales y para alcanzar las finalidades asignadas por la Constitución a estos movimientos. Bueno, podemos adentrarnos con lo que nos dice la ley. Es que de ahí clasificamos los tipos de huelga que existen precisamente en nuestro país. En efecto, por su función son diferentes clases. Por otra parte, para poder suspender los trabajos por motivo de huelga, se requiere que la huelga tenga que ser suspendida por la mayoría de los trabajadores de la empresa o del establecimiento, lo cual la mayoría es la mitad más uno de los trabajadores. Si los sindicatos de trabajo cumplen con estos requerimientos, entonces podrán organizar una huelga legalmente existente de acuerdo con la ley. Ya cumplidos los puntos anteriores, será necesario llevar a cabo el procedimiento de huelga que exige la ley para llevarla a cabo de manera ordenada. A juicio de Mario de la Cueva, la huelga legalmente inexistente es la que no satisface las condiciones que implica la legalmente existente. Como bien lo comentaba con la clase de huelga anterior, aquí lo que sucede es completamente opuesto, pues dentro del derecho patrio con este nombre se indica la huelga que se realiza sin cubrir de manera completa, total o parcialmente los requisitos de fondo, forma y mayoría que la ley establece expresamente. En tal virtud constituye la limitación más importante del derecho irrestricto de huelga y es nuestra ley. Indica los casos cuando una huelga es legalmente inexistente y estos son cuando la suspensión del trabajo se realiza por trabajadores de la empresa o establecimiento que no reúnen la mayoría. Por ejemplo, si solo el 30% de los empleados iniciaron la suspensión de trabajo y los demás trabajan porque no están de acuerdo con realizar una huelga, o cuando se exige el pago del PTU, cuando la empresa no genera ingresos, porque como bien sabemos, uno de los principios para el pago de la PTU es que exista utilidad en la empresa. También puede ser cuando no se presente el escrito del pliego de peticiones a la Junta de Conciliación, sino directamente al patrón. La huelga es ilícita cuando la mayoría de los huelguistas ejecutan actos violentos contra las personas o las propiedades, y en caso de guerra, cuando los trabajadores permanezcan en establecimientos o servicios que dependan del gobierno. Lo que pasa con esta clase es que de acuerdo con la ley, pues es considerada ilícita la huelga que se proclama y estalla por la mayoría de los trabajadores de las empresas, si se realiza mediante la comisión de actos violentos contra la persona o propiedades del patrón o sus representantes, si es que aquellos se realizan por la mayoría de los trabajadores huelguistas, o si la misma estalla suspendiendo labores de empresas o servicios dependientes del gobierno, en el caso de que la nación se encontrara en estado de guerra. Además, la necesidad de que los actos violentos fueran realizados por la mayoría de los huelguistas tuvo, sin embargo, su razón de ser. Por ello opino que de aquí también se desprende que solo podrán ser despedidos aquellos trabajadores a los que se compruebe expresamente su culpa en la comisión de daños derivados
desde luego gravemente, sobre las personas o las propiedades y se exonera a aquellos que solo se hayan sumado al paro de las labores. Tan solo para efectos didácticos se afirma que entre las huelgas lícita e ilícita cabe hablar de la no lícita, pues que se trata de aquella a la que hemos señalado algunas líneas arriba y que se utiliza para las coaliciones de trabajadores, sin ajustarse al dictado de obtener el equilibrio entre el capital y el trabajo, como fórmula de autodefensa o estrategia reivindicatoria. Claro, y por otra parte, la huelga imputable o justificada es aquella en la que se comprueba cualquiera de los objetivos de la huelga que hubiera sido declarada existente o lícita, en tanto que la huelga imputable al patrón es aquella en que no se logró comprobar cualquiera de los objetos de la huelga. Podemos observar que la huelga justificada puede comenzarse por motivos que son aplicables para el patrón, donde menciona que ellos son imputables, digamos que se sospecha que haya cometido un delito, y así es como nace el decir que lo imputan, dando comienzo así a un proceso de investigación para determinar si dicho patrón era realmente culpable por el comienzo de la huelga o no. Por ello, hemos de insistir que en un imputado es uno de los sujetos procesales, pero no el culpable de un hecho ilícito. Un dato curioso acerca de estos términos es que actualmente la palabra imputado se ha cambiado por nombrarles investigado. Según esto, porque suena menos feo, por así decirlo, y evita que se relacione con culpabilidad o no. Por último, quiero decirles que para que exista justificación que acredite y dé validez a la huelga, será necesario que las causas que den origen al descontento del colectivo laboral sean imputadas directamente al patrón o empresa. Es decir, que para que la huelga surta sus efectos deberá existir por lógica un fundamento o donde los derechos de los trabajadores sean vulnerados o que las circunstancias en que se desarrolle el trabajo hagan necesario la modificación de las condiciones laborales pactadas y que además teniendo el conocimiento de esto el patrón o empresa se negara a corregir la situación después de la revisión del contrato colectivo. Puedo mencionar que yo he visto que existe una clase de huelga dada por solidaridad, donde se le reconoce fijada solamente al propósito de dar apoyo a otra huelga realizada legalmente. Y ya que acabamos de mencionar las clases de huelga, me gustaría tocar el punto focal más importante de este tema, ya que su procedimiento puede resultar un tanto desconocido para muchos de nuestros oyentes. Claro. Por tanto, su procedimiento resulta lo mismo hablarles de cómo es para suspender los trabajos, que la suspensión se realice por la mayoría de los trabajadores de la empresa o establecimiento. La determinación de la mayoría a que se refiere esta fracción solo podrá promoverse como causa para solicitar la declaración de inexistencia de la huelga y en ningún caso como cuestión previa a la suspensión de los trabajos. Básicamente, nos quiere decir que la huelga podrá desaparecer y por lo tanto dejará de tener efectos sobre la suspensión legítima de las actividades mediante el acuerdo mutuo de las partes en conflicto, a saber, los obreros huelguistas coligados y la empresa afectada por el movimiento, cuando el legislador contemple el allanamiento del patrón a las prestaciones de los trabajadores comprendidas por lo regular dentro del pliego petitorio, y ésta puede asumirla el patrón en cualquier tiempo. No es bastante, de tal suerte que resulta indispensable que el patrón cumpla con lo prometido y pague a los trabajadores el total de los salarios caídos a lo largo de todo el movimiento. Puede concluirse a través de la emisión de un laudo pronunciado por un árbitro o comisión arbitral, en caso de que las partes sociales hayan elegido esta medida para dar solución a un conflicto de huelga. Y cuando el legislador reconoce concluyentemente
el laudo que pronuncie la Junta de Conciliación y Arbitraje competente, en el caso de que los huelguistas hayan sometido su conflicto a este tipo de salida. Pese a su preponderancia, su prestigio va mermando merced a la poca credibilidad en la justicia de los tribunales del trabajo. Así que, aunque la huelga es un derecho al que todo trabajador puede o debe acogerse, está claro que en realidad esto no es factible para todo el mundo. La experiencia corrobora que esta es la forma de arreglo en que para la reanudación del trabajo se pacta el pago total de los salarios que se dejaron de percibir a lo largo de la huelga, sin que los obreros tengan que acudir a la tramitación farragosa del incidente respectivo de imputabilidad para su liquidación y cobertura por parte del patrono. Con el tiempo vemos estos hechos en la televisión, los escuchamos en la radio, lo leemos en el periódico, en fin, considero que la historia es maestra de la vida y en México nos enseña que la huelga de Cananea y de Río Blanco, pese a las masacres que sufrieron, no fueron jamás derrotas. ¿Qué creen? El tiempo nos ha ganado. Realmente me agradó compartir con ustedes este espacio online. Me maravilla el cómo se trataron los puntos focales de este cuarto programa. Agradezco a los oyentes que se quedaron con nosotras hasta el final. Y antes de despedirnos, como se debe, daré paso a las conclusiones que nos llevamos el día de hoy. Comencemos con usted, licenciada María. De favor, adelante. Primeramente veíamos con anterioridad lo que representaba una relación individual del trabajo. Para esta programación, el hecho de tocar la relación colectiva me brindó abrir el panorama, porque no es una mentira que los sindicatos son algo que existe desde hace muchos años, pues precisamente nacen como una manera de unir a los trabajadores y hacer posible la equidad entre ellos y los patrones, ya sea por la falta de empatía de las empresas con el trabajador e inclusive por casos de explotación laboral. La verdadera cuestión es que si nos remontamos a esos años, pues ellos defendían sus condiciones laborales y eran solucionadas por medio de huelgas para lograr ser escuchados, y es que este movimiento fue distribuido en diferentes partes del mundo. Pues dejan huella con los testimonios, y prueba de ello es que lo estudiamos en materia de historia. Sabemos que los trabajadores tienen derecho de asociarse a un sindicato que vele por sus intereses. Nuestra ley establece que los trabajadores tienen el derecho, mas no la obligación de formar parte de un sindicato, por lo que es una prestación que no siempre se cumple por no ser obligatoria. Analizando un poco esto, en caso de que se quiera formar una organización de este tipo, la ley nos impone algunas reglas que debemos de seguir los interesados en formar una asociación. En parte, la existencia de un reglamento considero que es para bien acatarlas, pues nos regulan, pero la realidad es que en su mayoría no se cumplen al pie de la letra. En nuestro trabajo, la creación de un reglamento interno juega un papel a la hora de resolver conflictos entre trabajadores que podrían llegar a presentarse, pues sin ella sería imposible ejercer alguna sanción hacia otro, porque no existiría algún sustento regulatorio que amparara dicha decisión y se podría estar violando sus derechos, cosa que no deseamos. Otra mera cuestión es que, sea donde laboremos, en teoría se debe cumplir con lo establecido en el contrato y no puede cancelarse, pero ¿qué pasa? Antes nos orillaban a realizar una huelga, pues aunque en cierto modo con exactitud no se decía que era un derecho, sino más bien un arma para rebelarse, la mano de obra se levantaba para ser escuchados, aunque opino que para nada era una buena forma de conseguir el fin. Siempre pasan a ser mayores complicaciones. Es notorio ver a los trabajadores que se unían a la huelga por solidaridad. Hasta cierto punto ellos eran quienes iban con todo,
vulgarmente puedo decir que como cayeran, pues o bien se ganaba o bien se perdía. Sé que son distintas épocas, pero lo único que no cambia es el por qué nos imponemos, o mejor dicho, cómo antes sí se podía. Realmente basta con leer nuestra ley, tantos artículos derogados hoy en día donde hablar de una huelga como derecho pierde total sentido ahora. Aquí es donde se puntualiza más las desventajas de esta relación. Obviamente en todo aspecto debe tener su lado negativo. Considero que en esta, pues en ocasiones exige más de lo justo, dado que al momento de negociar con el sindicato puede que se quieran pasar de listos y exija más de lo necesario. Como trabajador y como patrones nos concierne distinguir entre el contrato colectivo y el contrato ley, ya que muchas de las veces ni sabemos que existen o que hay diversos tipos, pues la primera es muy viable porque regula las condiciones de cómo trabajaremos. La segunda considero que para los patrones no les gusta. Además, otro motivo de por qué hacer énfasis de ello es que ni es contrato ni tampoco es ley. Suena chistoso quizá, pero no es contrato, ya que incluso se puede dar el caso de que exista en una empresa en donde nadie lo desee por ser ajeno a la voluntad de las 2/3 partes de los trabajadores sindicalizados que hubieran solicitado la celebración del mismo. Finalmente, pues el derecho colectivo, por lo que respecta a nosotros, es que son irrenunciables y sin la posibilidad de pactar en contrario. Hablé mucho de los trabajadores, pero la idea generalizada de que el sindicato es la unión de ellos para defender sus derechos laborales no es del todo exacta, ya que los patrones también se pueden asociar y formar sindicatos para proteger sus intereses económicos. Todos somos humanos y cada uno tiene un rol dentro del entorno laboral. Es entendible el miedo a lo desconocido, pero eso desconocido en nuestro país es precisamente lo que no nos deja avanzar. Dejemos de rezagarnos. Es preocupante la realidad que nos envuelve, pues vivimos en una sociedad individualista y a la vez considero que nos han convencido que cada uno ha de resolverse sus problemas como pueda y nada de unirse para buscar el bien común. Las personas con un mayor nivel de carencia laboral son las que más lejos están de los sindicatos, porque trabajan en pequeñas empresas en las que difícilmente va a haber un delegado sindical, o bien porque su trabajo en sí mismo les impide pensar en otra cosa más que en acabar su larguísima jornada laboral, que por cierto hoy aprendimos que es ilegal, pero ni modos, muchos manejamos varios empleos para poder mantener una condición de vida mínima, y así nos va, relaciones laborales cada vez más deterioradas y una falta de cultura que deja mucho que desear. Gracias, licenciada María. Ahora cedo la palabra a la licenciada Diana. ¿Puede concluir usted, de favor? Tanto trabajadores como empleados desearían tener todos sus derechos y proteger sus intereses laborales. Por esta razón, supuestamente, existen las relaciones colectivas de trabajo, pues son aquellas que se establecen entre la empresa y toda la comunidad de los empleados. Los conocidos sindicatos de patrones o trabajadores son aquellos por los cuales se establecen convenios que benefician a ambas partes, y ellos son los que defienden los intereses comunes. Si me enfoco en los sindicatos de los trabajadores, son aquellos individuos que buscan y protegen los intereses de sus compañeros de trabajo. En las empresas y establecimientos, sabemos que a una sola persona no la toman en cuenta cuando está inconforme con lo que se vive en el ambiente laboral y, al quejarse o poner su demanda, no tiene tanto poder o validez. Pero al unirse varias personas en esta inconformidad, ya ponen a temblar un poco al patrón. Los representantes de los trabajadores no tienen una tarea nada fácil, pues ellos deberían estar muy al pendientes de que sus compañeros de trabajo tengan un bienestar y deben asegurar todos sus derechos. Pero las relaciones de trabajo no son las adecuadas. Siempre habrán situaciones que no sean justas para los empleados
y muchas veces los sindicatos no logran hacer nada al respecto. Aunque actualmente en nuestro país ya no existen las huelgas por miedo a las consecuencias que puedan venir después de manifestar las inconformidades, anteriormente los empleados se vivían realizando huelga tras huelga, sin obtener algún beneficio. Pero bueno, también muchas veces los empleados creaban huelgas ilícitas, ya que exponían su inconformidad con violencia, y lo vimos muchas veces, cómo las personas desarrollaban una huelga que a mi parecer en vez de eso parecía una guerra, y muchas personas resultaban lesionadas por aquellos actos de irresponsabilidad. En ese aspecto yo no estoy de acuerdo, pues si querían hacer valer sus derechos y mejorar sus intereses, no debía existir violencia donde solamente se perjudicaban más los trabajadores, pues lo único que demostraban era delincuencia. Pero lamentablemente, ahora pueden perder sus empleos por manifestar sus inconformidades. Y si bien es cierto que en la Ley Federal del Trabajo se estipula que la huelga es un derecho que tienen los trabajadores, podemos ver que ya no existen por todo lo que puede venir después. Tal vez algunos trabajadores se arriesgan y expresan sus inconformidades, pero los patrones pondrán una cara fuera de la empresa para que la sociedad vea que sí se puede llegar a acuerdos, pero dentro de la empresa le espera al empleado su despido, y el patrón justificará el despido por las faltas que pueda tener el trabajador al estar ausente en el empleo por la huelga. Hoy en día, el miedo a ser despedido es más grande que la valentía de luchar por sus derechos, y bueno, me pongo en el lugar de los empleados, y por necesidad del trabajo y poder cubrir sus necesidades, prefieren soportar dichas injusticias e inconformidades. Por esta razón, considero que los trabajadores ya no realizan huelgas, pues necesitan el empleo, y su despido es lo único que logran al expresar su descontento. Además, si nos ponemos a leer la ley, muchos artículos donde se estipula este tema ya han sido derogados, y por tal motivo las huelgas ya no existen en nuestro país. El Reglamento Interior de Trabajo es una herramienta que es indispensable para evitar perjuicios dentro del establecimiento. Cuando entramos a un establecimiento nos encontramos con los reglamentos que están en lugares visibles y obviamente debemos respetar, y desde mi punto de vista tiene el fin de evitar accidentes o que el ambiente laboral sea adecuado para los involucrados en la empresa. De igual manera nos encontramos con personas que no respetan estas normas y por tal motivo existen accidentes o un descontrol en las organizaciones. Ya sea trabajador o patrón, debemos respetar aquellas normas que nos permiten estar satisfactoriamente en el trabajo. En estos tiempos de pandemia nos encontramos con la situación de la suspensión o terminación colectiva de trabajo, pues por causas muy ajenas a los patrones o empleados tuvieron que suspender las actividades muchas empresas, o de igual manera algunos establecimientos se vieron a la necesidad de cerrar las empresas. Pero bueno, no solo ahora vemos estas situaciones, sino también cuando existe otra circunstancia como la muerte del patrón. Obviamente la empresa queda en manos de sus familiares y si ellos deciden no seguir al mando de la empresa y la cierran, los empleados se quedarán sin trabajo y las relaciones colectivas se darán por terminadas. Pero bueno, sea por una o por otra razón, en las empresas no se dan las indemnizaciones como lo marca la ley. Los patrones se zafan de sus responsabilidades solo dando una muy pequeña parte de lo que corresponde y no se hacen los cálculos como debe de ser, pues de cierta manera los patrones quieren tener sus intereses bien protegidos, pero lo de los empleados no. Entonces, puedo ver que mientras en la ley están artículos que favorecen a los trabajadores, realmente solo son palabras muertas, pues simplemente en México no se respeta la ley y por tal motivo los empleados siempre van a estar desprotegidos y no se cumplirán sus derechos, y ellos no podrán hacer nada por las consecuencias negativas que se enfrentan si quieren luchar por sus intereses laborales. El programa propuesto como colectivo o no, básicamente es porque debemos preguntarnos si queremos o no formar parte de un sindicato, pues las relaciones colectivas las encontraremos pues porque estamos inmersos de trabajar. Sería hasta cierto punto para mí vergonzoso y
no saber nada de esta cultura laboral y considero que todos debemos contribuir al conocimiento. En esta ocasión, las presentes ponencias repasé que es cierto que las empresas pueden brindarnos en unirnos a sindicatos, los cuales pueden estar formados por trabajadores o patrones. Dado el caso de cómo yo esté trabajando, o sea mi puesto, que estos buscan defender nuestros derechos y más que nada los intereses, ya sea si un trabajador está en desacuerdo por si le retuvieron sus pagos y no le quieren pagar, o por si le violaron alguno de sus derechos o la discriminaron y ésta quiere demandar. No solo puede hacer valer sus derechos de manera individual, sino si otros trabajadores se sienten igual o están en el mismo caso, lo que hacen es demandar de manera colectiva. Es aquí donde noto que existe solidaridad entre compañerismo, aunque de cierto modo no todo parece color de rosa, pues existe un reglamento interno que hace regular nuestros actos precisamente para efectuar un mejor clima laboral. Muchas de las veces no nos gusta que nos impongan normativas, pero es necesario, ya que esta sería una forma de que se eviten conflictos o desacuerdos y que haya una mejor organización y un mejor funcionamiento. Bien dicen, trata como quieres ser tratado, y es otra cuestión si nos va mal. De igual manera, analicé en cuanto a los contratos colectivos al momento de que nosotros vamos a una empresa a pedir trabajo, ahí se acuerdan los lineamientos que vamos a seguir durante la prestación de nuestros servicios y que se deberán llevar a cabo. Meramente es nuestro deber estar atentos con lo que nos dicen, con lo que hacemos, en fin, para no ser engañados ni mucho menos manipulados. Yo sé que las necesidades que tenemos a veces nos desvían del horizonte y nos encontramos un tanto desconocido a estos temas. No es en vano, nuestros antepasados tuvieron que luchar inclusive con su propia vida por hacer valer nuestros derechos. Si había una inconformidad o varias personas estaban en la misma situación, pues se hacían huelgas, más que nada de ser escuchados, pero es una realidad que hoy en México las huelgas están prohibidas y aunque nuestra ley hable de las huelgas como derecho, realmente conforme pasan los políticos nos cambian la vida. En verdad es justo tener que pasar por este tipo de cosas. Digo, somos nosotros quienes votamos tristemente hoy en día. Tenemos que pensar bien en qué decisiones debemos tomar, ya que de eso muchas veces depende nuestro futuro. No soy perfecta en el tema, pero considero que con nuestro granito de arena podemos levantarnos de ser menos ignorantes en estas cosas. Nuevamente les doy las gracias a todas por aceptar la invitación de asistir a nuestro canal Hablando Derecho. En verdad que el gusto ha sido para mí contar con su presencia y a ustedes, querida audiencia, que hacen que nuestra programación continúe cada vez con nuevos aprendizajes. Los invito a seguir formando parte de la entidad de nuestro canal para seguir aprendiendo juntos en materia laboral, dado que, como lo afirma el director Ray Lebron, aprendes algo todos los días si prestas atención. Bueno, esto ha sido todo por hoy y no se les olvide sintonizarnos el próximo programa y de regalarnos un like, y si eres nuevo te invito a suscribirte. Hasta pronto.